Vengo con un mensaje que el Señor ha martillado en mi mente, en mi cabeza, en mi espíritu, en mi personalidad, en todo lo que respecta mi persona. Y es la urgencia de un encuentro personal con Él. Y cuando el Señor martilla tan duro, yo le digo: Señor, pero yo quiero tener ese encuentro. Yo quiero conocerte de esa manera. Y yo sé que hay más, Señor, y yo me dispongo a más, y yo me extiendo a más. Y sin embargo, cada vez que oro, cada vez que el Señor me ministra, cada vez que escucho prédicas, la conclusión en este último tiempo de mi vida es que me conozcan más. Y vengo aquí a exponerle lo que me pasa a mí. De repente usted encuentra algo de sabiduría en eso y algo que le dé correspondencia del Espíritu, y entre todos nos ministremos y entre todos nos edifiquemos en este tiempo. Mire, cada vez que el Señor creó algo, o cada vez que el Señor dispuso un nuevo tiempo, cada vez que hubo algo único y preciso, el Señor habló primero y el Señor dio los recursos para ese tiempo. Y como el Señor me está diciendo que lo conozcamos, en mí está el asumir que para este tiempo, diga este tiempo, no dentro de una semana, no dentro de 6 meses, este tiempo, el recurso fundamental es conocerle a Él. ¿Cierto? Porque yo asumo de alguna manera en mi comunicación aún precaria con el Señor, que todas las veces que Él me respondió, no me respondió con algún truco, con un enigma, en una parábola. Él me empezó a decir palabras cada vez más precisas. Y en este tiempo, todos mis argumentos, todas mis oraciones, todas mis meditaciones, si se pudiese caber esa palabra, concluyen de parte del Señor: conóceme más. Y en esta noche, vengo a exponer eso. ¿Quién quiere conocerlo más? En la vida cotidiana de un creyente, conocer a Dios debería ser el objetivo número 1. Lo más importante de todo es conocer en ese que tú crees. Por encima de todo está conocer al Señor. ¿Y cuánto hemos visto gente hermosa y muy agradable, que tiene amor y fe, pero desordenada, con enredos en la vida, visto que parecen sencillos a simple vista, pero son un enredo interminable? Y uno termina con la pregunta más obvia: ¿cómo es que esto sucede? ¿No le ha pasado que primero identificándolo en la vida de uno, identificando en la vida de los que nos rodean, en el área de administración en la que estemos, vemos cosas que aparentemente son sencillas y uno lo puede identificar con el dedo y lo ve como desorden, porque la revelación de Dios te da para tener luz en identificar ese desorden, pero cuando te acercas un poco más a ese desorden, ves un enredo que no tiene ni pie ni cabeza, una cosa extraña ahí. Es a mí lo único que le ha sucedido. Entonces ese mensaje va para mí y para ustedes también. Esta pregunta es válida se la voy a leer: ¿cómo podemos tener vidas así? Es válida solo si el origen de esa pregunta es el correcto. Si esa pregunta es un café que Marlon y yo nos estábamos tomando y salió la conversación de Pepito, y mira Pepito y sale a luz el desorden que tiene Pepito, y nos preguntamos a nosotros, aún cuando la intención aparente sea buena y sincera, si somos él y yo hablando de Pepito y nos preguntamos cómo es que puede tener vidas así, eso solo está alimentando su ego. Hemos gastado su vida y la mía viendo la vida de Pepito y no edificándonos.
Mientras que si esa pregunta salió del mismo café en el que Marlon y yo nos estamos tomando y el Señor trae luz sobre la vida de él o la mía, y nos preguntamos entre nosotros y al Señor, ¿cómo es que tenemos vidas así? Entonces déjeme decirle que ese es el primer paso para desenredar ese muñeco. Porque, no sé ustedes, yo he tenido luchas que he terminado entendiendo que en mi fuerza no voy a poder. Porque no sé cómo llegué a ese estadio, cómo voy a saber cómo salir de ahí. La sabiduría, la fuerza, los recursos y todo lo da el Señor. Y entonces aquí, la pregunta entonces es, ¿cómo te la va a dar si no lo conocemos a plenitud? ¿Cómo identificamos la diferencia entre alimentar un ego, criticar al prójimo, juzgar al prójimo, juzgarnos a nosotros mismos? Porque juicio es juicio, sea para los otros o sea para nosotros, para los otros o para nosotros. Si no está basado en la revelación del Señor, es para condenación y no para traer edificación y luz a nuestra vida. Esto surge, esta primera introducción surge cuando estoy leyendo Colosenses. Y el apóstol Pablo en Colosenses empieza reconociendo que esta congregación se caracteriza por ser fiel, por tener fe, por expresar amor a todos los santos. Pero lo primero que hace después de saludar y reconocerle estas virtudes es decirles que ora sin cesar y que pide que sean llenos en el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amados, a mí esto me explotó el cerebro. Una congregación, mire, que se caracteriza por ser fiel, por tener fe y por amar a todos los santos, no son llenos del conocimiento de su voluntad. Eso quiere decir que podemos ser una congregación en fe, podemos ser una congregación fiel, podemos ser una congregación que ama al prójimo y a todos los santos, como dice ahí, y tenemos el grave peligro de ignorar el conocimiento de su voluntad que nos va a llevar a la sabiduría y la inteligencia espiritual. Para mí esto fue explosivo. Porque para mí fue una marca corintio. Yo puedo hablar en lengua y si no tengo amor, nada. O sea, para mí esto levantó el estándar altísimo. No sé si logro en 30 segundos expresarle cómo el Señor dice, sí, es fundamental el amor, pero si no me conoces, vas a ser tonto espiritualmente. No vas a tener inteligencia espiritual, no vas a tener sabiduría espiritual. Imagínese usted andar en la vida tonto espiritualmente. Es víctima literalmente de cualquier cosa. Está expuesto a lo que sea. Como los niños cuando empiezan a caminar que no conocen peligro. Se pegan contra una pared, meten la mano en el enchufe, se tropiezan con un cable, con todo. Imagínese el andar como congregación sin conocer la voluntad. Tremendo. Para mí esto fue toda una cortina que se abrió. Y a partir de ahí todas mis oraciones terminan: Señor, quiero conocer tu voluntad. Señor, yo quiero entender un poco más. Yo entiendo que mi cerebro y mi humanidad nunca van a llegar a entender la totalidad, pero en este tiempo, en estos días, en lo que a mí concierne mi administración, yo quiero entender tu voluntad, porque eso es lo que me va a producir sabiduría espiritual, amados. Iglesia, podemos ser realmente amorosos unos con el otro, fielmente, tener fe y ser tontos espiritualmente. Para mí es absurdo que haya una congregación que no busque incesantemente un encuentro personal con Dios como individuo, como familia y como congregación, para después siquiera, pero pretender tener algún tipo de gobierno y dominio.
Esto es la base fundamental de nuestra vida. Yo escucho prédicas que aceleran mi espíritu, pero el no conocer la voluntad de Dios me frena, porque me declaro tonto espiritualmente muchas veces. Porque el Señor levanta el estándar y proféticamente te habla y te dice el estadio de tu vida. Y lo primero que tú haces es rascarte la cabeza y preguntarte, ok, pero de aquí a allá, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿O soy yo el único que le pasa este tipo de interrogantes? El declararme completamente ignorante e inepto ante lo que el Señor habla proféticamente hacia nuestras vidas, lo que habla para este tiempo. Y cada vez que se escuche la palabra este tiempo, amados, no le agregue más de una hora, es este tiempo. Tenemos la costumbre de decir este tiempo como este año, este tiempo como esta década, este tiempo como esta generación. Este tiempo es este tiempo, hoy. ¿Qué ha dicho Dios para tu vida hoy? Más curioso todavía. Bueno, en Colosenses 2, cortito, del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, diga conmigo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aún que estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Yo no sé usted, pero fue el mismo día. Entonces yo estaba como que todavía tratando de abrir el panorama de una congregación que abunda en todo esto, pero no conoce la voluntad de Dios. Y no sé, por hábito, empecé a leer esto al revés. Y entonces digo, para abundar en acciones de gracias, no de gracia, sino de gracias, para tu ser y expresar acciones de un ser agradecido, tienes que haber sido confirmado en la fe conforme a lo que te enseñaron. Tienes que haber sido arraigado y sobreedificado en Él, de la manera en la que habemos recibido al Señor Jesucristo. Y cuando usted va más para arriba, más para arriba, más para arriba, termina en el conocimiento. Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y digo, Señor, yo quiero esto. ¿Quién se atreve a unirse conmigo? Nosotros, como Manantial de Vida Miami, queremos esto. Yo quiero que esto, de punta a punta, se manifieste en mi vida. ¿Usted se atreve a creer eso conmigo? Que se manifieste en nuestra vida. Vengo a decirte que no tenemos un Dios escondido, que no tenemos un Dios jugando trucos con nosotros, que se aparece por aquí, cuando tú lo buscas se aparece por allá, que quiere un encuentro con nosotros, y que muchas veces nosotros estamos entretenidos entre cómo perfeccionar nuestra fe, entre lo que creemos, entre amar al prójimo, y olvidamos nuestra inteligencia espiritual para no caer en ciclos viciosos, para romper todas esas tonterías que nos tienen amarrados y atrasados, para poder manifestar eso que portamos.
Porque usted puede tener una carga de dinamita. Si no encuentra dónde está el detonante, de nada le sirve. Riquezas que no tenemos a nuestro alcance por no conocerle a Él. Usted quiere vivir de las añadiduras, conózcalo a Él. Usted quiere ser libre, conózcalo a Él. Usted quiere dejar atrás toda herencia generacional, conózcalo a Él. No conozco a alguien que me pueda decir, conocí al Señor y salí igual. Nadie. Y si en este momento usted no puede identificar, aunque sea el primer encuentro que tuvo con el Señor, pues que esta sea la noche, es para hoy. Si tú no lo identificas, si tienes dudas, si no cambió tu vida, cualquier cosa, si estábamos distraídos por encima de cualquier voluntad, esta es la noche para conocerle a Él. Yo no creo que vengamos como congregación a sentarnos, a calentar una silla por media hora, 40 minutos, escuchar un concepto y salir a ver cuándo es que eso aplica. Eso aplica hoy, amados. Eso aplica hoy. Porque es que aunque suene medio a campaña política, les voy a avanzar un poco mi mensaje. Y les voy a decir que si tenemos un evangelio y no lo incluimos en nuestra vida, tendremos una vida que no incluye el evangelio. Hablar de evangelio sin conocer al creador del evangelio es un poco absurdo. Hablar de buenas noticias cuando no sabes cuál es la buena noticia y la magnitud de la buena noticia es absurdo, amados. Porque sabes que cuando conozcas al Señor de frente y se quiebre tu vida en dos y salgas siendo una persona nueva, no habrá una prédica que sea necesaria. Conocerlo a Él supera cualquier mensaje. Cuando lo vives, no te lo tienen que explicar. ¿Quién se ha caído alguna vez de una bicicleta, de una escalera, ¿quién se ha caído? Yo necesito explicarle cómo funciona la gravedad. Hay teoría que explique, no, tú haces así y el punto de equilibrio vence la gravedad y usted para el piso. No, parece tonto, serio, porque lo hemos vivido. Imagínese lo tonto que es venir a explicarle conocer al Señor. Cuando lo conozcamos todos, incluyéndome a mí primeramente, siempre entienda que este mensaje salió de algo que el Señor habló a mi corazón. Cuando lo conozcamos, sentado ahí, una prédica de mi creador se queda chiquita. No hay manera de que una prédica abarque quién es tu Dios, quién es tu papá. No hay una prédica que abarque ese concepto. Les quedarán chiquitas las palabras cuando traten de explicar al Dios de todo favor a favor nuestro. ¿Qué sería una vida que no incluye el evangelio? Ayúdenme una oportunidad, ayúdenme, vamos a explicar esto un poquito, este concepto. Y vamos a hablar de nuestra administración, no desde nuestra imaginación. Vivir sin incluir el evangelio viene siendo como intentar anular toda expresión de Dios y toda manifestación de la cruz en nuestras vidas. Aunque vengamos, nos sentemos, escuchemos y salgamos, nada va a pasar. Porque no está el evangelio incluido en nuestra vida. Entonces mi vida no incluye el evangelio. Quisiera haber encontrado, ser un poquito más ducho en la expresión de este concepto para poder evitar este trabalengua, pero es que fue la única expresión que encontré. Un evangelio que no entre a mi vida es una vida que no permite entrar el evangelio. Es vivir en una congregación. Veré que gente avanza
veré que la gente tenga expresiones de la gracia de Dios, que esa expresión inclusive afecte mi vida porque estoy en el sitio correcto, que los milagros sucedan inclusive en mi vida, que las señales ocurran, pero que el evangelio está siendo expresado por otro que está cercano a mí y no por mí impactando mi ambiente. Yo no sé si usted capta este concepto, pero esto es lo más triste que nos podría pasar. Tener una vida, venir aquí, que los milagros que nos ocurran sea porque es que la expresión del evangelio de la vida de mi hermano que está al lado mío es tan fuerte y tan incontenible que hasta arregla la mía, pero no es la mía que es la que se está expresando. Venir aquí, tener un milagro por la fe de otro y no por la mía es lo peor que me podría pasar como creyente. ¿Cierto? Porque eventualmente las consecuencias de ese milagro pasarán y mi vida seguirá alejada de Dios. Porque mi obediencia será porque en ese punto entendí que me convenía, pero en el momento en que ya no me convenga, dejaré de obedecer. Y no lo estoy diciendo como una persona que voluntariamente va a desobedecer. Es que hoy me convino obedecer y capaz que mañana no. Y de una manera inconsciente no obedezco. Tengo fe, amo a mi prójimo, pero no conozco a Dios ni a su voluntad. Entonces no conocemos el evangelio, que ya todos sabemos que el evangelio es en lo más chiquito, así como para Nuri y para Antoine, evangelio igual buenas noticias. Y ahí se queda, ¿cierto? Pero como no conocemos su voluntad, no sabemos qué cosa es esa buena noticia. Y entonces como no sabemos qué cosa es esa buena noticia y no sabemos cuán abundantes son esas riquezas ni qué son esas riquezas, entonces hoy, si yo te digo que tengo algo buenísimo para ti y paso a cada uno al frente, ese buenísimo sería algo diferente. ¿No? Si yo agarro y te digo, Natalia, tengo algo perfecto para ti, te estás imaginando algo diferente a lo mío. ¿Y cómo sincronizamos eso? Si no conocemos qué cosa es algo buenísimo de parte de Dios. Si usted tuviese hambre, tuviese sueño, tuviese ganas de ir al baño, lo que usted quiera, entonces sería la respuesta de esa necesidad. Y mi necesidad hoy es A y algo buenísimo es A. Pero si mi necesidad mañana es B y algo buenísimo es A, resulta que tal vez ya no es tan bueno. Y empezamos a medir a Dios y su evangelio y lo que Él ha determinado como buenas noticias conforme a nuestra necesidad de hoy. Diga, necesidad de hoy. Si usted no me conociera ahora, llévelo un poquito más allá. Y alguien le dice, espérate aquí, porque Simón te va a traer algo buenísimo. Entonces primero te vas a quedar con el concepto abstracto de qué cosa es algo buenísimo. Y segundo, te quedas con el concepto abstracto de quién es Simón. No solo ignorando qué te van a traer, sino quién te lo va a traer. A eso súmale la tontera espiritual que Simón, usted no, eso es yo, Simón carga. Entonces aparte de todo esto, no sé qué me van a traer y no sé quién me lo va a traer. Creer que te van a traer algo. Voy a avanzar un poquito más. Creer que te van a traer algo, no saber quién te lo va a traer, ni qué cosa es, son los 3 errores más básicos que yo he cometido en mi vida. Si alguien los ha cometido, por favor, solidarícese conmigo en esta noche. Yo sé que ustedes no, pero de repente. ¿Por qué? Porque por un tiempo en mi vida, hace mucho tiempo, como esta mañana, yo pensé que Dios me iba a traer algo
Señor, tráeme algo. Y después, ¿quién me lo iba a traer? ¿Y qué cosa era lo que venía? Hasta que con el tiempo a uno se le revela que Dios no te va a traer algo, que Dios ya te lo dio, y que la expresión solamente queda en conocerlo para poder activar esas riquezas. Y voy a ir y pendular, disculpe que sea un poco tediosa esta media parte del mensaje, porque es que para todo la conclusión de esto es: si no lo conocemos, en nada estamos tratando. De nada estamos tratando. Y no vengo ahora a hacer campaña por la desidia. Bueno, ya no intento nada, si con tal, imagínese, de nada sirve. No. Tampoco vengo a decirle esfuércese porque tiene que esforzarse. Tampoco, sino que el principio de todo esto es conocerlo a Él. No pretendamos nada más alcanzar a nadie, traer a algo, producir a algo, generar algo espiritualmente hablando, si no conocemos a quién pertenecemos. Disculpe, pero imagínese que venga alguien que usted tenga la dicha de ser protagonista en el momento en el que esa persona es notificada de recibir a Cristo, y se voltea y le empieza a decir preguntas a usted, y usted así como que, ¿qué va a hacer? La papa caliente, ¿no? Pásesela al pastor. Claro, porque como no conocemos, lo mínimo, si fuésemos responsables, es reconocer que no conocemos y por lo menos pasársela a alguien, no llenarle el espíritu de basura a esa gente, ¿no? Entonces tratemos inclusive de no discipular a nadie si no conocemos quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Conocer a Dios y su voluntad, alcanzar las riquezas de su propósito y el conocimiento de la verdad va a hacer que a medida que nosotros conozcamos y andemos el camino, caminemos el camino de Dios, sea expresada la libertad que se nos está enseñando en este tiempo. Alcanzar la libertad por medio de la verdad es muy abstracto si no conoces la persona de la verdad, porque corres el riesgo de creer que la verdad es una cosa, de la verdad es un concepto, de que la verdad es algo, de que la verdad es alguien, y si no lo conoces, no vas a conocer la verdad. Y no pretendamos, como que no seamos tan osados de querer engañar a Dios, de querer su libertad sin conocer su persona. Andar en ignorancia y en mentira, amados, va a hacer que en todo, repita, en todo, se exprese nuestro ADN natural. Y que ese ADN natural ejerza su criterio por encima de todo lo que usted hable. Mire, usted habla muy bonito, yo hablo muy bonito, todos hablamos muy bonito, todos hemos escuchado durante años. Yo le puedo apostar que si yo agarro y le pregunto, capaz que se sabe conceptos de memoria, pero habría que ver en la vida de Simón cuántos de esos conceptos son carne. ¿Cierto? Porque si pasó por aquí y no bajó y ya no está en mi vida, como que le hice perder el tiempo al predicador, gastar aire acondicionado, luz, o sea, para eso quedémonos en casa. Ahora el pastor va a tener que venir a decir que es que yo no estoy diciendo que se queden en casa. No vengo, pastor, porque Simón dijo que nos quedemos en casa. Y no le hacen caso al pastor, me van a hacer caso a mí. Mire, ¿quién sabe que es peligroso los eventos de fracaso en nuestra vida? Los eventos de fracaso generan como una marca, ¿no? Usted se quema y cada vez que ve eso, como que quiere tantear primero antes de tocarlo, ¿verdad? Bueno, igual de malo son los eventos de éxito en nuestra vida. Porque, ya yo sé, yo por aquí pasé, y capaz que ese día construyeron una pared y usted contra la pared. ¿O no? ¿También me ha pasado a mí nada más? Bueno, chévere. Sigo hablando para mi vida entonces. Ustedes digan, Simón vino aquí a contarnos su historia.
Entonces, leyendo aquí, en el capítulo de Números 22, muestra cómo Balaam es llamado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. ¿Cierto? Y eso a mí me recordó que ahí está el ADN natural de nosotros. Ahí está. Usted sabe que el espermatozoide, para poder ovular, entra por aquí, entra por allá, entra. O sea, él va a darle por todos lados hasta llegar, ¿cierto? Esa es la meta. Y eso mismo hizo él. Hizo campamento aquí, maldícelo desde aquí. Y Dios no lo escucha. No. Recoge. Aquí. Vamos a hacer campamento aquí, maldícelo aquí. Y Dios no lo escucha. Y él, bueno, recoge la campaña otra vez. Y aquí, no, desde aquí sí. Maldícelo desde aquí. Y eso somos nosotros. Esa es la viva. Cada vez que usted vuelva a leer esto, diga, ay, Simón, ese eres tú. No diga que son ustedes, digan que soy yo. Tratamos de ofrecer holocausto y de hacernos las víctimas y de llorar y de orar y buscar un canal, porque él era canal autorizado de Dios. Fíjese si era canal autorizado de Dios, que en Deuteronomio 23 y en Josué 24 Dios le dice: y no quise escuchar a Balaam, siendo un canal autorizado, haciendo lo correcto de ese tiempo, iban, sacrificio, altar, todo, pero tratando de ir en contra de la voluntad de Dios porque no lo conocía. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado maldecir lo que Dios bendice? Y no desde una postura tan grosera de no, maldito. No, simplemente darle de lado, no obedecer, negar la autoridad de alguien, tratar de que eso no aplique para mi vida. Todo eso, amados, en este sistema es la bendición de Dios tratando de alcanzarte y tú tratando de escaparte. Un mensaje, una palabra profética, una oración de alguien en autoridad, algo que sea canal autorizado de Dios en este tiempo para tu vida, es la expresión de la gracia. Porque ya que no la expreso yo, el Señor tiene que usar a alguien para expresarla hacia mí. Y de paso, nosotros intentamos por aquí, no, por allá, no, para ver si me salgo con la mía. Eso es la expresión grosera de vivir en la mentira. Es buscar que todos los caminos lleven a Roma. Con tal, ¿qué tiene de malo, pastor? Todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos. Ya ahí te equivocaste. Porque quisiste poner más de un camino. Porque como ese camino en ese momento no te gustó, dijiste, déjame ver por aquí, a ver, porque al final todos los caminos llevan a Roma. Eso es voluntariamente escoger la falsedad. Eso es llevar la expresión de la falsedad a cuestas. Eso es cargar una camisa de falsedad y ponértela así, con un mundo de apariencias, creer que es que no, el Señor y oro y ve, mientras cargas vestimenta de falsedad. Entonces, mientras ese cubre, sobre todo, que el pastor hace varios años describió que vamos a la prédica con paraguas y con sobre todo. Ese sobre todo son mis argumentos, mi justificación, mi terquedad, mi ignorancia, mis pareceres. Son todo eso que me lo pongo y no me lo quito, pero todo está bien, bendecido y en victoria. Todo está bien, el Señor, la gracia de Dios, el favor, yo soy hijo de Dios y la gracia me va a alcanzar. Mentira. Déjeme decirle que aunque Dios está en todos lados, en ese tipo de situaciones, no quiero profetizarme ni a mí ni a ustedes, pero en esa situación el último estadio de ese camino es preguntarte dónde está Dios. ¿Por qué este tipo de cosas suceden? ¿Cómo es que existe esto? ¿Cómo yo pasé por aquí? Si yo voy a una iglesia, si yo esto, si yo lo otro. ¿Dónde está Dios? Te voy a responder en este momento. ¿Dónde lo dejaste? Dios se quedó donde lo dejaste. Si pudiese quedar, o sea, permítame estoy tratando de parafrasear. Ahora salimos con un nuevo concepto que es que Dios se queda donde tú le dices, quédate aquí. Muchas veces esto no es consciente, amado.
es que el bombardeo de la vida, nos lo estaban explicando la semana pasada, que es sistemático y la meta que tiene es aturdirnos para bloquear y sacarnos de sintonía y de sincronía. ¿Cierto? Yo me declaro fuera de sintonía y fuera de sincronía en muchos aspectos de mi vida. Y he leído todo esto otra vez y he escuchado el mensaje del pastor Joel, porque digo, es que es muy contundente ese tipo de frases, ese tipo de pensamientos son muy contundentes. Porque ¿cuál es el peligro de esto? Mire, el peligro es que el hombre pierde la capacidad de conocer a Dios. Entonces, la consecuencia de la primera pérdida es que ante lo desconocido, la respuesta de nosotros es miedo. Después el hombre pierde la capacidad de reconocer la voz de Dios, porque como ya no sabes quién es, no sabes cuál es su voz, y entonces cualquier mensaje te sirve. Pierdes la capacidad de identificar la voluntad de Dios, porque es que si no sé quién es y no sé cuál es su voz, ¿cómo voy a saber cuál es su voluntad? Y entonces empiezas un camino de espiral degenerando tu vida espiritual a la tontera, al no saber, no entiendo, no escucho, no veo. Es eso, es esto. Eso que hemos vivido un millón de veces es la expresión de este proceso. Se pierde la capacidad de identificar su voluntad, por ende, se pierde la capacidad de ejecutarla. Y entonces estamos aquí y escuchamos que vamos a ejecutar y vamos a consumar el propósito y vamos a llegar. ¿Y llegar a dónde? ¿Llegar cómo? ¿Con quién? Agarrados de la mano de Dios y estás tratando de agarrarle la mano a cualquier cosa porque no sabes, o por lo menos no sé. Es que a mí a veces me gusta hablarme en tercera persona. Entonces yo digo no sabe y es que me estoy hablando a mí mismo. Cuando perdemos todas estas capacidades espirituales, sentimos la necesidad de justificarnos. Mire, como los niños, cuando algo les sale mal, es el creyón, es el cuaderno, es el lápiz, es la maestra, es Pepito, ¿cierto? Y cualquier justificación que salga de nuestra humanidad anula que fuimos justificados por Cristo. El que realmente nos justificó, el que nos va a dar la madurez espiritual, el que nos va a dar el crecimiento para dejar la leche espiritual no adulterada, el que nos va a hacer entrar en sintonía y en sincronía para llegar al alimento sólido, para crecer, para ser diferente al esclavo, para poder consumar propósito, para ser embajador y representante de Cristo en esta tierra, en este tiempo. El efecto dominó. ¿Qué tan abajo te lleva? El problema después de todo esto no es que nosotros en este tiempo necesitemos leche. El problema es que muchas veces viene leche no adulterada a nuestra vida y nosotros la adulteramos o decidimos no alimentarnos. Y la palabra dice que la leche no adulterada es la que nos va a dar el crecimiento. Y cuando escuchamos que vino un predicador y hace referencia a eso, y si lo habló en este auditorio y para esta congregación, es porque esta congregación ya debería estar lista para alimento sólido. Y Dios tiene toda la paciencia del mundo, y sé que de corazón nuestros líderes tienen toda la paciencia del mundo, pero ¿hasta cuándo? Porque Dios es eterno, su gracia es eterna, su favor es eterno. Los limitados somos nosotros. Y si vamos a entender que no deberíamos adulterar la leche que nos viene a alimentar a los 95 años, ¿ya para qué? Pero entonces, ¿qué se resume todo esto? Vamos a ir resumiendo este tema. Que tenemos que conocer a Cristo, que tenemos que conocer a Dios, que tenemos que entrenarnos en tener un encuentro con la frecuencia que sea necesaria para transformar nuestra vida y para poder llevarnos a otro nivel. Pero la palabra dice que
que no conozcamos a nadie en la carne. Y yo te invito a que ese encuentro que tú tengas con el Señor no sea en la carne. Porque aún si te encuentras con el Señor en tu propia carne no te servirá. Porque encontrarte a Cristo en tu carne va a anular todo, va a adulterar tu alimento, va a caducar tu proceso, vas a abortar todo lo que sucede. Tenemos un Dios dispuesto. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Tenemos un Dios con riquezas. La pregunta es, ¿queremos ser ricos? Tenemos un Dios que perdona. ¿Queremos ser perdonados? Tenemos un Dios que redime. ¿Queremos ser redimidos? Póngale la riqueza que usted quiera en esta noche. ¿Queremos? ¿Voluntariamente somos capaces de exponernos a eso? ¿O vamos a volver a adulterarlo?